yo hay que retomar es la forma como nos estábamos apropiando los maestros de los espacios, de los territorios, diríamos hoy. Para no alargarles mucho el cuento y para que haya más bien una conversación, ¿cierto? Quiero plantear que las condiciones bajo estos tres tipos de dinámicas y bajo estos tres tipos de planteamientos quisiera que discutiéramos y conversáramos, porque es parte de la propuesta que hay que hacer en la federación. ¿Va a recuperar el proyecto pedagógico como un proyecto político, sí o no? ¿Como un proyecto cultural? Además, repensándolo desde hoy. Repensándolo desde hoy. Es decir, vamos a hacer un proyecto verdaderamente emancipador, porque si uno vuelve a leer Educación y Cultura con los ojos de planteamientos de hoy, encuentra que está muy cargado de eurocentrismo, por no decir totalmente. Es decir, que lo que dice Alfonso me sumo totalmente. Estábamos mirando al norte y estábamos tan mirando al norte que ahora no me gustaría que nosotros siguiéramos mirando al norte, sino que la federación ahora se comprometiera con los movimientos pedagógicos que ya rebasaron a la federación de nuevo. Es decir, apostemos porque las dinámicas presentes, la fuerza esté en los movimientos populares, en los nuevos movimientos sociales, en los nuevos movimientos políticos, porque lo que se viene es un pulso muy grande y muy grave, que no va a haber paz, partamos de ahí, que no hay cese del conflicto, tampoco. Va a haber un posacuerdo en el cual va a haber un pulso político y cultural muy fuerte por quién va a fijar la agenda. Y en ese proceso nos gustaría que estuviera también la federación junto con los nuevos movimientos sociales y políticos que van a estar dándose esa pela. Yo dejo ahí por ahora para que haya una conversación y la palabra la tengan ustedes, además para que me pase la incomodidad del sitio que está más alto, me altera y hasta mareo. Y la otra vaina es que pues sí, me ayuden a descifrar ese evento surrealista en el que me siento que estoy participando, porque no tenía por qué estar contando algo de que ustedes nos estuvieran enseñando. Además, termino diciendo que tan no tenemos los ojos sobre lo que pasa, tan no lo tenemos, que yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que comentar, porque yo me encuentro que los estudiantes de hoy están inventándose los proyectos populares, están inventándose los círculos de cultura, están inventando cosas que nosotros en la universidad no enseñamos, ¿sí? No tenemos en cuenta, son inexistentes, ¿sí? ¿Cierto, Pedro, que estuvo en el Verjón, a ver si nos acordamos, sabría que allá hubo más antes de que ahora? Es decir, porque la gente era la dueña de la escuelita. Ahora eso es parte de una institución. ¿Qué carajos es esa vaina? Tenían una escuelita. ¿Ah? Marco Raúl Mejía hace unos 15 días, 20 días, en la presentación de los 30 años del movimiento pedagógico, dije, ¿será necesario que la educación otra vez sea en la calle, como lo fue en el año 70? Es que yo sí creo que es importante entonces tres cosas: que recuperemos la historia, que la recuperemos críticamente, que la miremos con los ojos de hoy, los retos que quieren, que los van a resolver ustedes y no la FECODE. Perdón. No, yo estuve con Alfonso en la dirección de la federación, del CEI de la federación. Sabemos lo que era eso, que llegábamos a cualquier parte del país y nos cobraban todos los quines de todos los problemas, ¿cierto?, de todo el ejecutivo de FECODE, y después de 3 horas de pelea y de agacharnos y toda esa vaina, decíamos, podemos hablar de pedagogía, profesores, que a eso fue a lo que vinimos, nosotros no vinimos ni mandados por el ejecutivo, pero eso no lo tenemos también en cuero, ¿no? Cuero duro. Bueno, dejo ahí, es decir, uno, retomar, decíamos, lo que hay que retomar desde lo que está pasando, desde ese pulso político que se viene, en el que tenemos que participar activamente y convocar a la Federación Colombiana de Educadores, que ahora ya no es colombiana de educadores, sino de trabajadores de la educación. Vayan a saber qué quiere decir esa vaina. Y entonces, eso es como el punto clave: recuperar la memoria y resignificar. Afortunadamente, nosotros ni somos los mismos, ni la historia es la misma, y la historia, volviendo a los clásicos de la historia, de lo que tú planteabas, historia presente, un elemento con todas las complicaciones que tiene hacer historia presente y una historia en la que estamos nosotros.
Dos, hacer historia cultural en un país donde esa cosa no existe. Aquí hay hasta críticos culturales hubo cuando había un proyecto editorial vigoroso. Bueno, pero me parece que el reto que tenemos es aprender de ustedes y con ustedes, pero que ustedes tampoco se olviden de una historia que no teníamos por qué estar contando porque no fuimos capaces de hacerla viva, de hacer la vida, si ustedes la tuvieran para ustedes ya. ¿Está ahí? Yo los quiero escuchar. Muy bien, no sé qué preguntas tengan, digamos, para iniciar el conversatorio. Esa era la dinámica. Lo digo teniendo en cuenta las lecturas que ustedes previamente realizaron. Ahí hay un asunto en la lectura donde tocamos en la perspectiva de la resistencia. Aquí se habló de movimiento social, movimiento pedagógico, tanto movimiento social. Allí la primera parte de la lectura nos convocaba en torno a una categoría sobre resistencia. Es el movimiento pedagógico, lo podemos entender como un movimiento de resistencia, digamos, lo pongo ahí la pregunta, la voto, pero para invitarlos a la conversa también, si se quiere. Pero mientras lo van allí trabajando, sí, y antes de darle la palabra al profesor Pedro, que no quisiera dejar pasar, es interesante, bueno, lo que plantea Jaime en torno, bueno, ¿por qué estamos comentándole esto acá a estas nuevas generaciones? ¿Sí? Esa es la pregunta, me parece que es sumamente pertinente, relevante esa pregunta, y personalmente me atrevería a decir lo siguiente, hay una brecha generacional, se evidencia acá, fíjense, estas nuevas generaciones, estos señores cargados de experiencia, de movilización, cargados de pasado, porque es que el presente está cargado de pasado y tenemos que preguntarnos en la experiencia de ustedes qué tanto pasado hay. Y yo diría, ahí hay una brecha, hay una ruptura y bueno, estamos nosotros los que nos fuimos del movimiento, pero lo escribimos, nos encarretamos, pero fuimos muy poquitos, digamos, cuando hay una reunión de movimiento pedagógico, convocan a reunión sobre movimiento pedagógico y encontramos, digamos, me perdonan los históricos del movimiento, quienes lo asumieron, unos que otros cuchachos, ya mi generación, ¿sí? Digamos cuchachos, y de verdad que vemos un número reducidísimo de estas nuevas generaciones de maestros que bueno, yo diría, ahí las facultades de educación tienen una responsabilidad, o tenemos una gran responsabilidad, las normales tienen una gran responsabilidad, en eso que hablaba Jaime y que de alguna otra manera también Alfonso lo planteaba, no, esto está configurado de historia, aquí hay una historicidad, y aquí nos graduamos y no sabemos que existió un movimiento pedagógico, fíjense, nos graduamos y no sabemos que existió una marcha del hambre, ¿sí? Porque para algunos sectores académicos ya hablar de eso hace parte de una historia de reminiscencia, de una historia que ya pasó, que eso para qué lo tomamos, o algunos lo plantean como el mamertismo, ¿cierto? Eso es una cuestión ideológica, es una cuestión que eso ya muchachos pasó, eso para qué lo tomamos, ¿sí? Entonces nos encerramos de alguna otra manera en un cierto discurso intelectual, encerrado allá en la oficina, encerrado allá en el centro de investigación, pero que de alguna otra manera se olvidó del estudiante y se olvidó del maestro, de ese maestro que está construyendo movimiento pedagógico y que está construyendo otras formas de educación, otras formas de escuela. Yo creo que ahí hay una responsabilidad y hay que articular. Ahora que viene un congreso pedagógico el próximo año, yo diría, hay que convocar a estos futuros maestros a que estén allí, ¿sí? Hay que convocar a los movimientos sociales, a lo que se está configurando allí, porque allí Jaime, lástima el video por cuestiones técnicas, pero no sé si alcancemos por el tiempo pero yo le voy a sugerir a Cristina que de pronto eso se pueda subir al museo virtual del IDEP para que todo el mundo pueda tener acceso. Después, bueno, se comunicará a algunos si lo quieren tener, pero a ver, ¿qué es lo que evidencia uno del Congreso Pedagógico del 87? Uno evidencia que hay una relación, precisamente una articulación de la academia, del sector sindical y del movimiento social, Jaime, porque es que, fíjate, ahí está el CRIC,
ya hablando de educación propia. Fíjense que eso no es un asunto de ahora. Algunos piensan que hablar de la educación propia es un asunto de los indígenas, que está relacionado pronto con la Minga, con el Congreso de los Pueblos. No, eso ya se venía gestando desde la década de los 80 y yo diría que más atrás en relación con lo que plantea Jaime. Mire, yo me encuentro acá porque la historia se configura a través de archivos, ¿sí? El archivo no es algo allá muerto, es algo que vive. Ahí está la memoria, por eso quise traer hoy la memoria, ¿sí? La experiencia. ¿Sí? Eso también es importante acá, porque claro, ese diálogo intergeneracional era lo que yo quería que se notara. Pero además, fíjense, las fuentes están en los teóricos, en efecto, las fuentes están en el periódico y están incluso en los pasquines, ¿cierto? De pronto en eso que algunos historiadores dicen, eso es de mametico, eso ¿qué va a generar ahí? Mira, aquí hay un ejemplo de un periódico del movimiento estudiantil del 80 en la Universidad Pedagógica, se llama Semilla, trabajamos por la unidad como semilla de libertad. Y en un apartado dice la UPN y el 12º Congreso de FECODE. Yo preguntaría, digamos, a los compañeros del movimiento estudiantil qué tan articulados están en sus comunicados, en sus periódicos, con lo que está pasando en el magisterio. Uno a veces se encuentra y se habla sobre la problemática del campo, ahorita sobre la problemática del conflicto, pero poco nos enteramos de lo que está pasando con el magisterio. Incluso pasan por aquí las marchas de los compañeros de la ADE, porque aquí está ¿cómo se llama? Lo que atiende a los maestros, la salud es pésima, se me escapa ahorita el nombre, y los maestros pasan y el estudiantado aquí adentro como si nada, no hay una relación. Bueno, es una cuestión generacional. El estudiante de los 80, de los 70, de la pedagógica era un estudiante que también estaba ya, hacía parte del magisterio, entonces ahí también puedes dar cuenta de una ruptura, ¿sí? Pero bueno, ya aquí porque aquí hay un elemento clave que me llamaba poderosamente la atención en la cita. Decían los mismos estudiantes, la UPN y el 12º Congreso de FECODE, teniendo en cuenta que en la UPN estudia gran número de docentes, ahí ya nos está dando una pista de cuál era ese perfil estudiantil, ¿sí? Es importante dar a conocer las principales conclusiones del 12º Congreso de FECODE. Este congreso se caracterizó por una amplia participación democrática y reorientó sus tareas, dejando excluida en la práctica las actitudes sectarias y divisionistas que se habían impuesto en sus congresos anteriores y que querían mantener algunos ya muy pocos sectores. En otras palabras, quien salió fortalecido fue el proceso de unidad del movimiento sindical. Y ahí comienza a citar algunos apartados de lo que se dio en el 12º Congreso, entre otros, comillas, de los puntos importantes. El maestro como trabajador de la cultura, con una práctica pedagógica que desarrolla en el estudiante el espíritu creador, investigativo, crítico, que aprenda de él, que no domestique, que no reprima, que sepa luchar por la libertad, pero también enseñe a ser libre. El maestro como luchador consecuentes por sus derechos laborales y salariales. El maestro como luchador por sus derechos democráticos y políticos, entre ellos los del campo educativo. Y ya en ese momento, para la pregunta que planteaba Laura a propósito de los profesores universitarios, porque también hay una división odiosa ahí, ¿sí? El profesor universitario se sindicaliza y el profesor de básica y media está también allá en el otro lado. Ya se planteaba incluso la configuración de un sindicato único de los trabajadores de la educación que tenía el nombre SUT, ¿sí? Que eso es un poco lo que tenemos. Algunos profesores tendrán que bajarse del curidito, ¿cierto? Y empezar a articularse con estos otros, con los de base, con los de básica media y incluso con los sectores sociales. Eso es un elemento ahí que quería señalar rápidamente en relación con lo que planteaba Jaime anteriormente. No sé, solo aclarar algo, es que la posición, las aproximaciones de los movimientos indígenas se tornan muy complicadas. Ya hay una serie de tensiones con la discusión de la ley 115 y ellos se retiran. Y hubo exactamente, mientras que paralelamente a la que Alfonso explica muy bien, la Ley General de Educación se intenta o se logra que sea una decisión entre el Comité Ejecutivo de FECODE y el Ministerio.
mientras que toda la otra apuesta en la que estaban incluidos los movimientos sociales, que era la constituyente educativa, quedó perdida, pues, o sea, no terminó siendo escuchada. Eventualmente algunos temas se hicieron introducir después en la discusión de la ley mediante el lobby en el Congreso, pero en realidad los movimientos sociales ahí quedaron invisibilizados. Por eso digo lo que digo frente a la ley 115, o sea que en cierto modo pues desactivó el movimiento pedagógico, para decirlo brevemente. Alfonso y Pedro. Recordar lo que dice el profesor Javier Enrique Blanco Schiller, referente a una cosa que se ha olvidado el movimiento pedagógico y toda la estructura de lo que sucedió posterior, que es la tierra. Recuerden que la tierra era de las comunidades, las escuelas rurales eran de las comunidades, y no hay ninguna investigación de la reforma territorial al pasar a manos del Estado. Todas las escuelas fueron cedidas desde las comunidades en territorio a las secretarías de educación, y eso es una reforma agraria pequeñita, de la comunidad al Estado, y no está escrito por nadie, y lo acaba de señalar Jaime de una manera clara, y es una línea que podría desarrollarse de una manera interesante, porque cómo esa expropiación legal genera una propuesta de que la escuela es cerrada. No, la escuela es en la calle. Sí, gracias. Bueno, algunas cosas para continuar con lo de Jaime. Primero, yo no soy FECODE, yo fui miembro del comité editorial de FECODE, pero yo soy profesor universitario. Y en la Universidad de Tunja me vinculé al sindicato porque me pareció importante que si era profesor de una facultad de educación y se estaba moviendo la pedagogía por fuera en los sindicatos a través del movimiento pedagógico, pues yo iba a las reuniones del sindicato de maestros de Boyacá. Y ahí me encontré con otros amigos. Alejandro Álvarez era del sindicato de maestros de Boyacá, Álvaro Laitón, Carlos Medina, María Victoria Flores. ¿Y qué pasó? Éramos profesores de la universidad, pero estábamos animando y acompañando al sindicato. Entonces, digamos que hay una relación como de facultad de educación, profesores, que fue lo mismo que pasó con este grupo de profesores universitarios. Después, como miembro del comité editorial de la revista, durante 5 años hubo un vacío ahí de quién era el editor, renunció la editora, entonces alguien me postuló a mí, no, pero ahí está Tamayo, hágale, porque yo no sé de diseño y eso no importa, pero ahí voy. Pero eso no me permite a mí perder de vista que hay una crisis muy terrible a nivel de la dirigencia de FECODE. Cuando Jaime señala todas esas cosas es para tomarlo en serio. Mira, hasta qué punto un movimiento que es social, que es cultural, que es pedagógico, que es político, de largo aliento, ¿sí?, se va a reducir primero a un hecho pasado, un hecho pedagógico, eso fue por allá un movimiento, eso fue. Y segundo, hasta qué punto los que deberían de estar acompañando, respondiendo, moviendo, agilizando, puesto que ahí fue el epicentro, pues están dedicados a otras cosas. Y la verdad es que se estudia muy poco en el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Y se estudia muy poco y se reflexiona muy poco sobre pedagogía en la Junta Nacional de FECODE, y mucho menos en el Comité Ejecutivo. Es decir, la revista aparece, la gente alimenta la revista, buscamos maneras de mantener esa corriente del pensamiento, pero es muy difícil en el día a día del Comité Ejecutivo, que tiene en este momento otros problemas, como por ejemplo, si los del 1278 van a ascender con concurso por competencia o no, si van a negociar con Petro o con Santos o con Pardo, o con quién va a ser la alcaldesa o cuál es la posición. O sea, son problemas de ahí de la inmediatez que no permiten que ese ejecutivo pueda decir, venga, ustedes qué es lo que están diciendo, cómo va lo del proyecto pedagógico, qué pasa con la pedagogía. No, digamos que el Comité Ejecutivo de FECODE no es un grupo de intelectuales. Para eso estaría el CEID. Pero el CEID a veces se queda haciéndole mandados a los ejecutivos, arreglándole los discursos y presentándole las propuestas,
y entonces necesitamos recuperar como un nuevo grupo que llegue a FECODE, un grupo de gente joven, de gente, porque el otro sería, no, entonces acabemos con eso y en qué nos quedamos, en nada. Yo digo que hay que mirar para Latinoamérica porque ya en este número aparece una columna que se llama Movimiento Pedagógico Latinoamericano, donde hay artículos de Cherpin, que es un chileno que maneja ya el sindicato de y hay un artículo de Pablo Imen, que es de Argentina, donde están mostrando lo que ellos vienen haciendo. Entonces también por ahí puede haber como que hubiera una sección que se llame Facultades de Educación o Maestros en Formación, háganlo. Les ofrezco eso, escriban. Número 106, número 107. Que haya un grupito aquí de la pedagógica que diga, listo, Tamayo, nos encargamos de mantener una columna que se llame Lo que piensan. Ya sé. ¿Cómo se llamaría? Que piensen y hacen los jóvenes de hoy a pesar de nosotros. Eso. Sería muy bueno que la voz de los maestros y de los maestros de formación se escuche. Claro. Desde el núcleo de pedagogía podríamos estar dinamizando eso. Digamos, después de escuchar interesante el conversatorio, porque digamos me pone a pensar de reflexiones que últimamente se me han condensado en el ejercicio de la formación. Y es que muchas veces nosotros estamos examinando todos los ejercicios de la pedagogía siempre desde referentes de afuera, como decía el maestro, pero digamos hay que hacer un ejercicio astuto de localizarse todo. O sea, hay que pensar afuera y adentro todo el tiempo, porque vivimos en un tiempo supremamente atomizado, ¿sí? Uno, digamos, yo no puedo habitar la universidad, me cuesta mucho habitar la universidad, porque la universidad es un sitio como, digamos, que yo lo pueda tomar como mi lugar de convivencia, mi lugar de desarrollo, sino yo simplemente, desde mi estructuración, desde mi atención particular, siento que uno va a la universidad simplemente a tomar referentes para luego argumentarse en un campo específico de una disciplina o de un oficio. Pero digamos, es muy difícil hacer ejercicios de molaridad entre los propios compañeros y difícil entre las publicaciones, que sería como la forma en que uno, digamos, podría como retomar o pensarse el lugar de lo local donde uno se encuentra situado. Y digamos, porque digamos, las publicaciones se encuentran únicamente en las universidades y para acceder a ellas hay que hacer el requisito y toda la cuestión por eso. Pero digamos, uno no se siente en clase, mire, es que pasó tal artículo de la revista tal que está hablando sobre la situación que nos está cogiendo en tal lado, ¿sí? Porque vimos todo el tiempo, no, el artículo de internet o las formas fragmentadas absolutamente de todo. Y cuando nos sentamos a hacer una asamblea o un ejercicio de escucharnos entre nosotros es supremamente difícil, porque cada uno viene desde lo mismo que pasa en los sindicatos, es sumamente visceral lo que vamos a hablar en los pocos momentos de emergencia en los que nos sentamos a hablar sobre lo que está pasando en la universidad o cómo nos vemos, y mucho peor sobre cómo nos entendemos como programa, ¿cierto? Porque digamos, tenemos una idea muy absurda de que todo tiene que ser consenso todo el tiempo, ¿cierto? Y a veces no le damos el lugar a una pugna bien realizada en medio de los espacios en los que nosotros convivimos. Digamos, sería chévere que nosotros desde psicopedagogía empezamos a elaborar ese lugar de convivir y de habitar la universidad y habitar los espacios que tenemos como la escuela, que tenemos como el barrio, porque la calle. Porque digamos, a mí me pone a pensar mucho que, digamos, yo venía de otro programa donde uno trabajaba mucho más en la calle y me vine acá pues para formar en pedagogía, y yo la verdad abandoné casi todos los ejercicios que tenía por fuera, ¿verdad? Porque me estaba pues como cimentando en lo que era la pedagogía, que yo sentía que estaba haciendo las cosas afuera por hacerlas. Pero digamos, lo que hay que hacer es un ejercicio en doble dirección: formarse como maestro desde la pedagogía, pero también repensarse los ejercicios de la política cultural que se están haciendo en las casas culturales, en los ejercicios de educación popular, pero pensarse en un ejercicio direccionado en política cultural para generar esos cambios que se han producido, digamos, como lo que pasó en la MANE, pero digamos, nos hace falta un sentido de estructuralidad, de articulación con la cultura política, que es lo que realmente
yo como joven le huyo muchísimo a las formas tradicionales de cultura política. Entonces, digamos, a mí me pone en este ejercicio a pensar de que no estoy arraigado a nada, no tengo ningún tipo de raíz que me permita entender qué fue lo que hicieron los pasados y qué tengo que hacer con ese futuro, porque digamos, todo el tiempo uno tiene como una paranoia de tengo que hacer algo diferente porque la escuela no funciona, porque esto no sirve, porque estamos en crisis, pero es porque digamos uno de joven vive atomizado. Yo pienso es desde lo que he vivido, lo que he experimentado, y me falta articularme con mis compañeros, con mis pasados y con lo que se podría hacer. Y mi pregunta sería pues, a partir del ejercicio que ustedes tienen, ¿qué mecanismos de participación nos podrían aconsejar para repensarnos? Yo tengo una inquietud y es la siguiente, pero en realidad el especialista es Alfonso. Y es lo siguiente, yo diría que el diseño... Más alto que el diseño de las carreras de educación, bueno, no me regaño. Voy a intentarlo. El diseño de las carreras de las carreras de educación, el diseño de las licenciaturas sigue obedeciendo a una lógica vieja. Vos adquirís la teoría en la universidad y la vas a aplicar. Y yo digo que la ruptura de ese círculo hay que hacerlo no tanto desde un diseño curricular, sino también mirando desde la experiencia. Es decir, en lo que yo encuentro, desde la experiencia de ustedes, en lo que yo encuentro es que hay muchachos, niños y muchas niñas incluidos en círculos artísticos, culturales, casas de la cultura de la localidad. Por decir algo, en Suba hay una dinámica muy grande de niños y niñas en Engativá, en Kennedy, bueno, en la localidad Cuarta, en fin. Los pre-ICFES populares, que es algo que es un proceso que me ha llamado muchísimo la atención, porque es que yo diría, yo no entiendo que ustedes vayan a enseñar, van a aprender junto con... Es una experiencia de una vitalidad muy grande. Y esa está intentando romper esta tradición de hoy enseñas, adquiere la teoría y mañana vas a la práctica, porque la gente está yendo a la práctica ahorita. Dos, me parece que en lo que yo he visto hay algo muy interesante ahora. Nosotros, ¿no? Suponemos con Pedro, también incluido con Víctor, que ustedes y los niños que están ahorita en la escuela tienen grandes acercamientos y comparten códigos culturales y comparten mucho de la mirada sobre el mundo. Lo que yo he visto es que no están así, es decir, que ustedes están más cerca de Pedro, de Víctor, que de los niños que están ahorita en la escuela. ¿Qué quiero decir? Hay que replantear todo el conocimiento que, como bien lo explicó Alfonso, deriva de la psicología. Todo el conocimiento, los lentes que tenemos para mirar a los niños y jóvenes derivan de la psicología y de una psicología eurocentrista. ¿Cómo preguntarnos hoy qué proyectos de investigación hacer para conocer a los niños y jóvenes de hoy? Concretamente, yo diría que son como esos dos elementos. Retomar desde el principio de la carrera la práctica, aprender de otras carreras. O sea, el médico no se entiende que va al hospital después de que terminó, a nosotros parece que sí. ¿Cierto? Dos, hacer proyectos de investigación sobre la escuela, los niños, las niñas de hoy. Me parece que eso es muy clave. Yo diría que todos los paradigmas psicológicos con los que hemos leído los niños y jóvenes están en completa crisis. O sea, no hay constructivismo ni ningún otro-ismo que nos explique lo que está pasando en las formas de conocer, de apropiarse del mundo, los repertorios simbólicos que tienen los niños de hoy. Pero no hablan mucho. No conversar, pero me interesa mucho escucharlos, de verdad, también. Pues es que a mí me parece que el problema no está planteado desde un proyecto investigativo para conocer a los niños y a las niñas, sino desde cómo es la facultad de educación que estamos pensando las prácticas en compartir en pedagogía con los niños y las niñas. Porque ese es mi punto de vista. Si bien nosotros, bueno, si podemos hacer, digamos, un proyecto de investigación y nos planteamos, bueno, si vamos a ver cuáles son las miradas de los niños y las niñas, hay que comprender que no todas las realidades son de la misma manera. Y si yo como maestra, futura maestra, llego allá a mirar, a analizar los niños y no a compartir con ellos, entonces eso no va a tener los niños a mi modo. Pues respecto a lo que decía el compañero, pues en la universidad es donde uno se tiene que volver sujeto y sujetas políticos, culturales, como uno lo quiera llamar, y no esperar a que uno llegue a la práctica a ser ese sujeto.
El compañero dice como solo la universidad sea como espacio para ir a clase y ya, o pues así lo entendí yo, no sé si estoy hablando de nada. Pero digamos, desde la universidad, desde esos espacios es donde uno tiene que empezar a transformar, ¿sí? Y como decía aquí el profesor, y es muy difícil si el movimiento pedagógico está tan complicado y tan mal manejado, el movimiento estudiantil también lo está en estos momentos. En este semestre el movimiento estudiantil no se está pronunciando casi. Y entonces esa transformación para llegar a esa transformación pedagógica tenemos que empezar desde la transformación educativa como estudiantes. Pero entonces digamos en estos momentos es como muy difícil llegar porque no se está pronunciando digamos en la universidad un movimiento estudiantil. No sé si sea por el cambio de rectoría o por lo que se viene manejando, ¿sí? Entonces, digamos, desde ahí es donde nosotros individualmente nos tenemos que dar esa transformación aparte de lo grupal, porque si uno no hace esa tarea, pues es como muy complicado llegar a hacer una transformación y solo se queda, digamos, en palabras y ya, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la materialización aparte de mi idealización? ¿Mm? Entonces, digamos, como nosotros como futuros educadores tenemos que empezar a hacer esa transformación y poner en crisis todo lo que estamos manejando, pero desde la universidad. Yo tengo como una pregunta. Mi pregunta es, frente al movimiento pedagógico, ¿se plantea como un movimiento social? Porque además de plantearse todo lo pedagógico, tenía como una lucha pues política de fondo, y además de eso se planteaba movimiento social porque estaba unida a los movimientos sociales y a las reflexiones políticas que se hacían en los movimientos sociales. Es como una pregunta y es por la siguiente reflexión que yo tengo. Yo hasta ahorita entro a la universidad, estoy en primer semestre y entré también por potenciar, pues por aprender también y por potenciar los movimientos en los que uno hace parte. Pero hasta ahorita me vengo a enterar de muchas de estas cosas de este movimiento y pues me surge la pregunta, o sea, en los colectivos donde estamos todo el tiempo nos preguntábamos sobre lo pedagógico y todo este rollo, pero nunca llegaron como esas articulaciones y esas reflexiones a los movimientos cercanos. Entonces también puede ser que los movimientos de la academia pues aún están muy alejados de los movimientos sociales en los barrios, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos estudiantiles aún no se piensa en la unión con los movimientos juveniles, sabiendo que son los jóvenes de afuera quienes también quieren entrar a la universidad pública. ¿Y por qué solamente los paros se los toman la gente de las universidades, sabiendo que también debería ser la gente de afuera la que debería tomarse las universidades? No sé si era una pregunta. Yo voy a hacer un comentario al respecto. Creo que el profesor Alfonso dijo claramente que hay una lucha entre los años 60 y 70, algo que también mencionó rápidamente Víctor. 60-70 se está intentando que esas pseudoestatutos que hay, que regulan las carreras docentes y que tienen además fragmentados a los maestros. Uno era el carreto, la reglamentación para los de primaria, otra para los de secundaria, en fin, muy precario, con unas formas de contratación terribles, bueno, a dedo, dependiendo del político de turno, del pueblo, todas esas cosas. Frente a toda esa realidad, los maestros tienen una consigna que los unifica, que los convoca, que los hace realizar una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá. ¿Se imaginan lo que es eso? Una marcha del hambre, además. Es decir, ellos dependieron de que la gente les diera comida a los pueblos donde fueron llegando, etc. Bien, 60 y tantos, 64, ¿no? 66. Miren con lo que coincide, ¿no es cierto? Claro, ya se empieza a hablar de que los maestros están, ¿cómo se llama?, penetrados por la subversión, todas esas cosas. Bueno, en el año 70, el gobierno le va a dar una solución al estatuto con el estatuto que expide el gobierno por medio del señor Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán es un muchacho de la alta política que ingresa y se estrena como ministro
de educación con dos problemas, la universidad y los maestros. El tipo de algún lado sacó un estatuto docente, por ahí traído de algún lado, donde era pues absolutamente totalmente absurdo. Los profesores durante los años 70 entonces van a tener dos peleas: derrotar ese estatuto y lograr el que ellos quieren. Al 79 llegan ellos a obtener mediante negociación un estatuto docente. ¿Sí es claro? Logrado eso, hay el tiempo y la necesidad de pensar otras cosas, es decir, de escuchar a los que venían diciendo: oigan, nosotros no solamente peleamos por el estómago, no solamente peleamos por nuestro estatuto, sino que ya que estamos agremiados, ¿cierto?, pensemos nuestro papel político en la sociedad, pensemos la educación, aprendamos de los que están haciendo estas, que no se hablaban de innovaciones educativas, sino círculos de cultura, todo lo que hemos dicho. Entonces, el espectro de la lucha se está ampliando, ¿cierto? Ya no estamos peleando porque nos reconozcan como profesionales. Ya hay una norma que dice se puede ejercer la pedagogía, y para ingresar al magisterio tendrá que cumplir un proceso así y podrá ascender todas esas cosas, sino que permite crear espacio para pensar los otros temas. ¿Sí es más o menos? ¿Está contestado? Entonces ya no estamos pensando solamente como cómplices de los proletarios en la lucha por la revolución socialista, sino sujetos constructores de cultura que pensamos desde nuestro espacio, que es la educación y la didáctica, la educación y la pedagogía. Estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer. Incluso se diría cuál es nuestro papel en una revolución sin la cual no va a haber revolución, que es una revolución de tipo cultural. Más o menos es la idea, grosso modo, no sé. Pero casi es un déjà vu para responderte lo que está pasando, porque es que antes del encuentro de FECODE, ¿cierto?, el movimiento pedagógico y todo lo demás, hay un encuentro en Bucaramanga de toda la actividad educativa, y ese encuentro en Bucaramanga también camina una gente del Socorro, camina una gente de Boyacá, ¿cierto?, que ha hecho círculos de educación popular. Desde Arauca llegan, y es previo, como a este encuentro que va a suceder el año entrante, es previo. Yo creo que es un déjà vu que estamos viviendo. Sí, sí. Casi 30 años después hay un déjà vu en los movimientos populares hechos en los barrios, hechos en las comunidades, hechos en chicos como tú que están pensando la pedagogía sin pedagogía. Es extraño. Sí. Si nosotros, los expertos en pedagogía, se presume que está en movimiento. Y eso sucedió en Bucaramanga previo al Congreso Pedagógico Nacional. Ese movimiento empujó el movimiento pedagógico nacional un año antes del movimiento pedagógico, un año antes. Fíjese, estamos un año antes del movimiento pedagógico para hacer. De eso estábamos hablando, es decir, el movimiento pedagógico es antes de. Yo quisiera cerrar con esta reflexión, colegas. Primero que todo, me parece muy importante que ustedes en este país hayan decidido ser maestros, porque es la única posibilidad de futuro de que en medio de esta crisis en que andamos haya personas que decidieron acompañar procesos de formación a la juventud colombiana. Eso los hace a ustedes especiales. Yo creo que hay que hacer un monumento al maestro desconocido, así como se lo hacen al soldado desconocido que mata, deberían de decir, y nosotros quema. Nosotros somos optimistas en un país de pesimistas. Siempre pensamos, ¿para dónde va? A educar, a enseñar. Y eso es un gesto muy importante. Pero lo que está en el fondo de la discusión es lo que entendemos por educación, que es lo que está en crisis ahora. Para nosotros la educación es un proceso social fundamental por medio del cual cualquier sociedad recrea, transforma y se apropia de sus valores, de su cultura, de su identidad, de su mundo, de su vida. Por lo tanto, la educación y la cultura están fundamentalmente relacionados. Lo que nos preguntamos ahora es, ¿en qué momento se salió de nuestras manos? ¿En qué momento la educación dejó de ser un proceso social donde se juega la identidad de un país, donde se juega la formación del futuro de nuestros hijos,
un problema público por excelencia, ¿en qué momento se volvió un problema de la OCDE? ¿En qué momento los banqueros comenzaron a pensar la educación? Cuando es un problema de nosotros. Cualquier sociedad, en cualquier lugar de la historia del mundo, ha asumido la educación como el invento más importante para mantenerse como sociedad. La pregunta de los griegos era, ¿cómo formar la virtud en el alma de nuestros niños? ¿Cómo pensar el país, nuestro futuro, los hijos de ustedes? ¿Qué va a ser de este país si la educación ya la dejamos de pensar nosotros? Y se la entregamos al Banco Mundial, y se la entregamos a los empresarios por la educación, y se la entregamos a los economistas que piensan es cómo formar a maestros que formen alumnos para el desarrollo económico de sus grandes empresas. Ese es el problema. Pero para eso tenemos que comenzar a replantear por lo menos tres cosas. Primero, ustedes ahora se mueven en redes sociales. Entonces tenemos que generar fenómenos sociales virales alrededor por lo menos de tres cosas. Primero, ¿por qué la educación se está saliendo de nuestras manos? ¿Por qué no es asunto del padre de familia, de nosotros, sino que tenemos que preguntar a los economistas o a los del Banco Mundial? ¿Por qué? ¿Cómo así si la educación es un asunto donde me estoy jugando yo como país, como colombiano? Segundo, ¿por qué nos estamos dejando meter el cuento de que calidad de la educación es el resultado de una prueba PISA? Mano, pero ¿a quién se le ocurre eso? Ninguno de ustedes, ni en la historia de la pedagogía, ni en ningún tribunal de la razón, se para un tonto a decir que la calidad de la educación es los resultados de las pruebas PISA porque es un instrumento internacional elaborado científicamente con una objetividad estadística y una validez empírica demostrada y nosotros. Segundo punto, hay que pelear contra eso. Y tercero, tenemos que pensar cuál es el maestro que este país necesita, con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestros saberes. Y entonces recuperar la pedagogía como una reflexión sobre la educación. La pedagogía no es un asunto técnico, la pedagogía es un asunto ético, político. La pedagogía piensa la formación de un ser humano en un contexto específico. Y entonces, ¿cómo nos van a estandarizar? ¿No? Que es que los conocimientos se estandarizan para poder evaluarlos, controlarlos y dirigirlos desde un instrumento científico. No, lo más contraproducente que puede haber es apostarle todo a una reforma curricular de hecho, que es lo que está pasando con las tales pruebas. En Chile hay un movimiento contra la aplicación de las pruebas. Y en algún momento, estudiantes, profesores y padres de familia tendrán que pararse con seriedad y decir, aquí en este colegio no aplicamos las pruebas. ¿Y qué? ¿Qué pasaría si hiciéramos todos eso? Nada. En Chile hay un movimiento contra la CIMSE y están diciendo, ya estamos cansados de que nos pongan a jerarquizarnos, excluirnos, desconocernos, reducirnos, porque no estamos en el cuadril 1, en el cuadril 2, porque el Colegio de Arte tiene un aviso que dice muy superior en las pruebas. Está demostrado que las pruebas PISA, lo dicen los mismos que hicieron las pruebas, no evalúa contenidos, ni mucho menos sirve para evaluar al docente, porque es que el ejercicio docente tiene que ver con los contextos, con los sujetos, con los conocimientos, con las estrategias didácticas, y eso no lo pueden evaluar masivamente. Entonces, ahí sería como un recuperar nuestra voz para decir, como maestros en formación y como profesores formadores de maestros en formación, tenemos que poner, aunque sea en las redes, una bulla, ¿sí?, que diga, invitamos a la ministra Parodia a un debate en la Universidad Pedagógica Nacional sobre tres conceptos: evaluación, calidad y educación. ¿Qué están entendiendo por eso? Con el compromiso de que si pierde, retire esas propuestas de evaluación. O sea, alguien tiene que parar a la hermana, alguien tiene que decir un momentico qué está pasando. Hay una audición, hubo una audiencia pública
a la ministra hace 15 días en el Senado y no fue. Y no fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos comenzar a generar por las redes algún chisme bien raro. La ministra cree que la calidad de la educación es ¿qué? ¿Por qué nos vamos a convertir en instructores del SENA que van a ir a hacer las jornadas de profundización en los colegios? ¿Qué pasa? Es decir, si no peleamos por nuestra propia identidad, vamos a desaparecer. Pero para eso necesitamos imaginación. Y ustedes son los propios para eso. Mire, a veces un video pequeñito de 5 minutos, de 3 minutos, hace más que una conferencia del profesor Tamayo. Alguien que se cree una cosa bien bacana, como la señora de las naranjas, o como... Eso tiene un efecto que a nosotros los cuchos se nos olvida. Pero ustedes sí son agudos para eso, man. Alguna bacanidad que haga bulla, man. Es decir, ¿qué está pasando en este país? Estamos cayendo como en... Invéntense alguna cosa. Esperamos. Muchas gracias por asistir a este evento y este es el último bueno, entonces el próximo semestre nos veremos en las cátedras del núcleo de pedagogía. Muchas gracias por acompañarnos.